El derecho a la ciudad se basa en una serie de puntos propuestos que buscan hacer una unión entre la gente que habita la ciudad y de cómo ésta misma se adapta a las personas para otorgar la mejor calidad de vida posible. Este término fue descrito por Henri Lefebvre en 1968 en su libro El derecho a la ciudad, por lo cual es importante destacar quién era Henri Lefebvre y su importancia en el cuestionamiento del desarrollo urbano y cómo su obra logró trascender. Henri Lefebvre fue un filósofo y sociólogo francés considerado uno de los filósofos más destacados del siglo XX y notable por ser autor de una treintena de obras centradas en el análisis del pensamiento marxista como los problemas del mundo contemporáneo. Lefebvre se mantuvo centrado al materialismo dialéctico, alejándose progresivamente de las ideas propugnadas por Stalin, por lo que su obra fue considerada dañina por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual Lefebvre se unió a la resistencia francesa en 1941, abandonando su trabajo como profesor de filosofía en institutos de provincias, trabajo que ejerció entre los años 1930 y 1940, y es aquí en donde publica su libro El materialismo dialéctico en 1939. Tras el término de la guerra fue director de la radiodifusión francesa en Toulouse hasta 1949. Su pensamiento estaba enfrentado directamente al pensamiento estructuralista francés, muy orientado por Althusser, por lo que sus pensamientos marxistas humanistas tuvieron una gran influencia en los años 60 y 70. Su carrera como profesor de sociología expresa el desplazamiento del campo de la filosofía que lo lleva a desarrollar tres líneas centrales en su trabajo: la ciudad y su espacio social, la vida cotidiana y el fenómeno de la modernidad. La definición del derecho a la ciudad se basa en hechos esenciales como la no discriminación, igualdad de género, inclusión, participación, accesibilidad y asequibilidad, espacios y servicios públicos de calidad, economías diversas, inclusivas y vínculos urbanos y rurales. Pero en el término como el derecho a la ciudad toma en cuenta todos los aspectos negativos sufridos por las ciudades en los países con economías capitalistas, con su proceso de conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como una idea contraria a lo descrito previamente, Lefebvre construye una propuesta política que parte de la ciudad para que ésta misma fuera nuevamente de la gente que la habita, haciendo frente también a los efectos hechos por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de las industrias y espacios mercantiles. Se propone una nueva idea política que se denominó el derecho a la ciudad. Es aquí en donde Lefebvre se cuestiona y se plantea ciertas interrogantes, como por ejemplo, ¿de quién es la ciudad actualmente? Ya que la ciudad fue tomada por las ideas capitalistas y de ya no pertenecer a la gente, por lo que Lefebvre se plantea que quiere buscar una forma para rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido. Por lo tanto, el derecho a la ciudad consiste en restaurar el sentido de qué es una ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. Como llegó a afirmar David Harvey, no es simplemente el derecho de lo que ya está en la ciudad, sino que también el derecho a transformarla en algo radicalmente distinto. La idea de la creación de una nueva ciudad se basa principalmente en los derechos humanos, y más precisamente en los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe destacar que el derecho a la ciudad no es un derecho más, es el derecho a hacer cumplir los derechos que ya existen formalmente, por lo que se basa en una dinámica de proceso y conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr el cumplimiento del derecho a la ciudad. Y es aquí en donde nace la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Un paso esencial en esto fue la creación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad articulada por Habitat International Coalition, un conjunto variado de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por una ciudad justa, democrática, humana y sustentable. Construyeron una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades. La Carta se define en tres ejes esenciales: ejercicio de la ciudadanía, gestión democrática y función social de la propiedad. Sin embargo, esto no siempre se cumple y de hecho es aquí en donde se demuestra que todas las ciudades, incluyendo las más ricas y famosas,
tienen una separación de bienes y clases que se tratan de esconder de cierta forma, olvidando ayudar a las personas que viven en sectores de vulnerabilidad, por lo que los medios económicos se basan en la inversión a lo que produce dinero a esta. Por decir algo, se preocupan esencialmente del sector conocido de la ciudad, en donde los turistas llegan, y las partes que se convierten en la postal esencial de estas. Y por ello se pueden nombrar varios casos destacados, como por ejemplo Nueva York. Nueva York ha sido una metrópoli cosmopolita del mundo por excelencia. Sin embargo, tiene zonas en las cuales se concentra la población más vulnerable, como es el caso de El Bronx. Un informe del diario New York dio a conocer que en este condado los índices de pobreza aumentaron, especialmente cuando se habla de adultos mayores. Además, en el año 2017, ese mismo diario registró 1,7 millones de personas del suburbio declaradas como pobres. Y es aquí en donde uno puede finalmente concluir que el derecho a la ciudad es algo que todos los habitantes de esta misma tienen que tener. Sin embargo, no todas la obtienen, por lo que cabe la pregunta del por qué ocurre esto y del por qué no se ha podido solucionar todavía, y qué es lo que nos falta para lograr esa equidad que tanto destacó Lefebvre en sus obras, que buscaba una ciudad que fuera del hombre que la hizo, que se dejara de lado el tema de la privatización del terreno y priorizar la accesibilidad de viviendas para todos.